puedas seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. En la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 carretera Sánchez, está la más grande, Autorepuestos Ámbar, donde comprar es ahorrar. Aquí encontrarás todo tipo de repuestos y accesorios para tu vehículo, piezas, luces, gomas, baterías, lubricantes y todo lo que puedas imaginar en Repuestos Ámbar está. Ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 809-518-2295, 809-518-2298 y al 809-518-2299. Estamos ubicados en la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Autorepuestos Ámbar, donde... La historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, a todos los amigos. Buenos días a los productores y conductores de este programa. Buenos días a los camarógrafos y al máster. Buenos días a todos y cada uno de los dominicanos. Aquí en su programa, como cada jueves, en Estrategia de Prensa, lo que es la parte de la salud. Y hablando de salud, el país sigue afectado por problemas gastrointestinales, tanto en la parte de la frontera hay un brote de diarrea, como en muchos sectores del Gran Santo Domingo y algunas provincias. El dengue sigue afectando también a gran parte del territorio nacional y por supuesto la enfermedad que más le estamos temiendo en estos días, el cólera, sigue incidiendo en la población de los dominicanos. Por eso les recomendamos a todos los dominicanos que después de ir al baño y antes de comer, pues utilicen agua y jabón para lavarse la mano. Y que se atengan de las comidas callejeras, comidas que preparan en las calles. Yo no estoy en contra de todos esos emprendedores, podríamos decir, porque esos son verdaderamente emprendedores, que están vendiendo comida en la calle, que venden fruta en los semáforos y en las calles, pero esta comida cruda y esta comida que venden
en las calles no tienen las condiciones, y como esta es una bacteria que se transmite fácilmente, que se transmite en el agua, se transmite en la comida cruda o mala preparada, pues el dominicano en estos momentos debe atenerse de consumir esos productos, porque son medios para producir esta enfermedad que el cólera, que tiene una posibilidad de aproximadamente hasta un 30% de provocar la muerte en los pacientes, principalmente en los pacientes que tienen ciertas condiciones, como comprometido el sistema inmunológico, pacientes que tienen enfermedades crónicas como la tuberculosis, como el cáncer, como el SIDA, los niños desnutridos. Todo esto contribuye a que se exacerba los problemas diarreicos. Si ustedes ven un paciente que tiene evacuaciones diarreicas muy frecuentes, parecidas como si fuera agua de arroz, pues inmediatamente no se quede en la casa, no empiece a tomar Prodón, medicamento, bicarbonato en la casa, medicamento casero. No, acuda a su unidad principal médica que esté en su sector, ya sea que usted tenga un seguro médico o que no tenga seguro médico, acuda a su médico de cabecera o a la unidad más cercana de asistencia, a la unidad médica más cercana, tanto del sector público como del sector privado, para evitar compromisos. Nosotros traemos una imagen, señor director, ahí de Nenén Cava, es el presidente del Colegio Médico, ¿verdad? Esta es una imagen que nos la facilitó el Diario Libre. Nenén Cava, instancias del gobierno han actuado con parcialidad en contra del Colegio Médico y sus afiliados. Yo no diría eso, Senén, yo diría en componenda el Estado, no solamente sino después de la ley de seguridad social que nosotros creamos con unas posibilidades que era lo mejor que podía existir para la población en sentido general, y que nosotros los médicos nos íbamos a beneficiar de esto, ha sido todo lo contrario, y que la ciudadanía se iba a beneficiar de esta ley de seguridad social. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Quienes se han enriquecido son los administradores de esas empresas que han estado dirigiendo eso. Imagínense a un médico pagándole 300 pesos por una consulta. Pero no solamente eso, esas aseguradoras esas administradoras deciden a qué médico usted tiene que ir. Es decir, usted quiere visitar al doctor Contreras y su seguro no le permite que usted me visite. Yo, siendo médico egresado de una de las mejores universidades, la principal universidad de República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudio en otras universidades nacionales e internacionales, a usted no le permiten que usted me visite ese seguro, que usted paga todos los meses, o que la empresa suya que usted trabaja les paga eso. No le permite, porque ellos no son capaces de decir, no, tienen que autorizar al doctor Contreras para que el doctor Contreras los pueda evaluar a usted. Imagínense eso. Le pagan a los médicos 300 pesos y además dicen cuáles son los médicos que usted puede visitar. Eso. Entonces eso, señor presidente, que usted que tiene el sartén por el mango, porque aquí esto es una sociedad, una democracia presidencialista, no importa lo que diga uno, lo que diga los diputados, lo que va a decidir siempre el presidente. Esto es presidencialista y tenemos que estar claro en eso. Entonces, usted, señor presidente, usted que tiene esta situación que está viviendo ahora mismo la sociedad con el colegio médico y que estamos viviendo nosotros los médicos y las familias médicas, usted que tiene el sartén por las manos.
eso definitivamente, sea un diputado que proponga una modificación de la ley o una resolución que emane del Palacio, hay que resolverlo, señor presidente. Porque todos los afiliados se están quejando de los servicios que prestan esas instituciones. Pero hoy nosotros vamos a hablar de ozonoterapia y hernia discal. Ozonoterapia y hernia discal. La ozonoterapia, mire de la columna vertebral. La columna vertebral está constituida con eso que ustedes están viendo ahí en pantalla. Varias partes tiene, la región cervical, que está constituida por 7 vértebras desde la base de la cabeza hasta la única vértebra que se puede palpar, que usted toma la mano derecha o la mano izquierda y se palpa en el cuello, es la única vértebra que se puede palpar, la 7ª vértebra. Esa parte como rosada y otra parte como marrón. Nosotros los hombres no sabemos mucho de colores, y cuando ustedes vean un hombre que sepa de muchos colores, tenga, como dice un comediante, que tenga mucho cuidado. La región dorsal, la región lumbar y esa parte verde que ustedes ven ahí también, que es el sacro, que está constituido por algunos autores, hablan de 5 a 7 huesitos. Es un solo hueso, pero que están constituidos por 5 o 6 vértebras. La parte donde más se producen los trastornos de la columna vertebral es en la región lumbar, que aquí se va en la región lumbar, ese cuadrante de 8x4, como dicen algunos autores. Y al final está el huesecito de la contextura, el huesecito de Hipólito Mejía. Si yo fuera anatomista y escribiera libros, renombrara nuevamente el huesecito de la contextura, el pichirrí, el famoso pichirrí de Hipólito Mejía, que también tiene a producir mucha molestia. Aquí se producen, en el sacro, se produce una enfermedad que muchos médicos no conocen, se llama la sacroileitis. Es una inflamación que se produce a nivel del sacro y que la gente tiende a confundir con hernia, con ciática, con artrosis, pero es una sacroileitis que se produce esa inflamación. En la región lumbar, donde se produce la mayoría de los trastornos, ya sea dolores lumbares crónicos, como se dice la hernia, la artrosis, la espondiloartrosis, todo eso se produce aquí. Si el señor director me puede acercar aquí esto es una vértebra, estos son 2 vértebras, esto es una articulación, eso es lo que constituye la vértebra, una superior, una inferior, y el disco. Este disco rojo que ustedes están viendo aquí es lo que se hernia, esta estructura, que se hernia. Cuando esta estructura sale de este espacio, se produce una protrusión, cuando tiene varias clasificaciones, pero una protrusión cuando se sale de sus niveles, hernia cuando también se protruye, se sale. Entonces nosotros tenemos que esta vértebra, cuando está en esa, así como está establecido aquí, es una estructura normal. Pero si la hernia, si el disco se desplaza hacia adelante, o lateral izquierdo o lateral derecho o posterior, entonces nosotros tenemos hernia y tiene su nombre así: anterior, posterior, lateral o posterior. Cuando esta estructura, este disco, que es una almohadilla, es como si fuera un bushing, lo que saben de vehículos, saben que cuando existe una pieza de un vehículo, hay una almohadilla para que no froten. Eso mismo es la función de esta estructura, de este disco gelatinoso que se desplaza. Cuando se desplaza hacia los lados va a producir, ustedes ven como esta estructura que está aquí es un nervio. Si esa vértebra se desplaza hacia el nervio, va a producir compresión, se nos fue la señal aquí en el monitor, va a producir presión a esa raíz nerviosa. Entonces va a producir, dependiendo la inervación de esa raíz nerviosa, va a producir
los dolores. Por eso nosotros los médicos, cuando hacemos una historia médica, hacemos una evaluación al paciente, nosotros podemos deducir cuál es el disco, si en L3, en L4, L5 o cervical está produciendo, porque la hernia va a producir la sintomatología dependiendo el disco que se presione o que se produzca la herniación, porque va a producir su sintomatología justamente correspondiente a el nervio o la raíz nerviosa que produzca. La columna vertebral, como decíamos al principio, es soporte como dice su nombre, la columna. Cuando usted hace un edificio, usted ve que hacen una zapata, ¿verdad? Para en esa zapata poner la columna, que es la que va a soportar la estructura, el nivel, dependiendo de la zapata y la columna, pues va a ser el edificio o va a tener la capacidad para resistir. Los discos intervertebrales, decíamos que son cervical, torácico y lumbar, y que los síntomas de esta enfermedad, nosotros podemos hablar de dolor, por ejemplo, en la hernia cervical vamos a encontrar dolor en los brazos, que ese dolor, inclusive, la hernia pueden producir, el paciente piensa que los dolores solamente se van a localizar en los brazos, en el cuello, en la espalda, pero a veces la hernia pueden producir molestia como en el tórax, cuando son cervical, como si el paciente tuviera un trastorno cardíaco, y abdominales como si tuviera un trastorno algunos de los órganos viscerales, porque hay raíces de los nervios que son afectados, que van a inervar parte de esas estructuras tanto torácicas como abdominales, y por eso vamos a encontrar que va a haber dolor en brazos y piernas, puede haber entumecimiento y hormigueo, puede haber debilidad. No solamente el hecho de que el paciente pueda tener debilidad, sino que hay pacientes que pierden la movilidad, inclusive hay pacientes que deben andar con bastones o muletas, inclusive pacientes que puede andar en silla de ruedas o quedar postrado por una hernia, dependiendo del nivel de la hernia, postrado en unas camas, que inclusive una de las condiciones que los americanos y los europeos están indicando que son los pacientes que deben ir al quirófano, porque uno de los problemas que tiene esta patología es que la mayoría de los médicos neurocirujanos, una de las alternativas, la alternativa principal que tenían los médicos hace aproximadamente unos 10, unos 15 años, era inmediatamente acudir al quirófano para resolver estos pacientes. Gracias a Dios, y al advenimiento de la tecnología y de ciertas técnicas que se están utilizando, la cirugía de hernia discal ya ha pasado a un segundo plano. Inclusive muchos traumatólogos, muchos neurocirujanos recomiendan ciertas alternativas, porque las complicaciones de esta cirugía siguen siendo muy altas, eran altas y siguen siendo muy altas, son de las complicaciones más altas, tanto la cirugía de hernia discal como la cirugía
del cerebro son las que más complicaciones tienen. Estamos hablando de más alrededor de un 5 a un 25% de complicaciones que tienen la cirugía del cerebro y la cirugía de hernia discal. Por eso los neurocirujanos recomiendan una serie de alternativas antes de que el paciente llegue al quirófano. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen después de los 45, los 50 años, hay muchos neurocirujanos que no están recomendando que vayan al quirófano, aún el nivel de hernia, es decir, el grado de daño que tenga el disco. Siempre están recomendando en los últimos 15 años, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino que ya aquí hay muchos médicos que están tomando esas directrices porque las complicaciones, el costo-beneficio, valoran eso y entonces prefieren buscar cierta alternativa para resolver estos problemas de hernia discal. La incidencia de esta enfermedad, nosotros podemos hablar tanto a nivel cervical como dorsal lumbar. Nosotros decíamos que esta enfermedad es mucho más frecuente, la hernia discal, en primer lugar en la región lumbar, y luego está la región cervical, y por último son menos frecuentes, aunque aparecen en la parte torácica. Los factores predisponentes, podríamos hablar que uno de los factores es el estilo de vida del paciente. Las personas que son más vulnerables a padecer esta enfermedad, vamos a encontrar como son los mecánicos, los obreros, por ejemplo, esas personas que trabajan en los mercados cargando sacos. Imagínense cuando los sacos de azúcar tenían 200 libras, un saco de azúcar, un paciente levantaba la presión que hace ese saco de azúcar en las cervicales y en las lumbares, es extraordinario. El envejecimiento natural del disco, pues se produce una pérdida de la resistencia y la elasticidad, y por supuesto esta enfermedad a partir de los 45 años, como ustedes están viendo en pantalla, pues va a haber una incidencia mayor y va a ser una causa de producir la enfermedad. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? Una buena historia clínica es importante, porque usted cuando llega al paciente le dice qué trabaja, cómo vive, cómo se empeña, el estilo de vida. Luego entonces viene el examen médico. Con el examen médico el paciente le dice: doctor, mire, yo tengo un dolor que me empieza en la cadera y se me va toda la parte posterior del muslo y la pierna y me da calambre en los dedos de los pies. Pues ya usted sabe que hay un compromiso, posiblemente hay un compromiso de una presión de una raíz de ese nervio que va por ahí, y la gente llama a la ciática. Mire, tengo una ciática, y cuando usted le hace la evaluación corresponde justamente a la trayectoria, y entonces usted como médico le va a mandar a hacer radiografía, tomografía y resonancia. La resonancia, que es uno de los estudios en los últimos años que nos ha ayudado mucho a los profesionales de la salud, pues cuando hacemos esa resonancia, que está disponible tanto en el sector público como en el sector privado, y que también la prestadora de servicio, la aseguradora, los seguros médicos, le cubren una parte a los pacientes, pues entonces nosotros le enviamos a hacer ese estudio, y justamente el radiólogo nos reporta: hay una hernia en tal ubicación, y a partir de la resonancia o la mielografía o el estudio de conducción nervioso
inclusive a algunos hay que hacerle electromiografía. Pues a partir de ahí, nosotros los médicos que aplicamos esta técnica de ozonoterapia, aplicamos un protocolo a los pacientes con una posibilidad de recuperación extraordinaria, aproximadamente más de un 82% de los pacientes resuelven su problema de salud con la ozonoterapia. ¿Cómo nosotros aplicamos el ozono en estos pacientes? Hay dos técnicas que se vienen utilizando desde hace varios años. Es la técnica intradiscal, donde nosotros tenemos una hernia, por ejemplo, en L4, L5, pues se somete el paciente, se introduce el paciente en sala de cirugía con un equipo en brazo en C, se ubica la hernia y se aplica directamente ozono. Con un poquito de anestesia local, se aplica ozono directamente en donde está la hernia discal. Hay otro procedimiento que es mucho más sencillo y se tienen los mismos beneficios que la intradiscal, que es introduciendo el paciente, como decíamos, en sala de cirugía. Aquí es un tratamiento ambulatorio, no hay que introducir el paciente en sala de cirugía. Es la técnica que más se utiliza en el mundo, es la aplicación de ozono paravertebral. Es decir, nosotros tenemos el paciente con su hernia y nosotros en la región posterior, en la espalda del paciente, lo que hacemos es que aplicamos, si es por ejemplo en la región lumbar, aplicamos de 5 a 10 cc paravertebral. Es decir, cuando nosotros hablamos de intradiscal era que introducíamos el ozono dentro del disco. Ahora, nosotros no vamos a aplicar ozono dentro del disco. Vamos a utilizar de 5 a 10 cc paravertebral. 10 o 5 cc, 5 o 10 cc del lado derecho de la hernia y 5 o 10 cc paravertebral. No hay posibilidades de infiltrar la médula espinal con esta técnica. Por eso no hay que introducir el paciente en sala de cirugía, porque no hay posibilidad de riesgo de pichar la médula espinal. Por eso se hace ambulatoria. El paciente llega a la consulta, al consultorio o al centro donde se aplica ozono, se le aplica, si es una sola hernia, se aplica 5 o 10 cc del lado derecho, 5 o 10 cc del lado izquierdo, y el paciente dura 3 a 5 minutos en el consultorio y el paciente se va caminando, se va en su vehículo manejando, porque esto no produce efectos que puedan provocar ninguna complicación en el paciente. El ozono es inocuo, no produce efectos que puedan marear al paciente, producir dolor, es inocuo, no hay efectos secundarios que puedan comprometer la vida del paciente. Por eso el paciente va a la consulta, se queda 5 o 10 minutos después de la aplicación, se va en su vehículo, se va caminando, va en el metro o en el taxi, porque no produce efectos secundarios la ozonoterapia. Esas son de las ventajas. ¿Por qué el ozono en hernia discal? Porque es analgésico, porque es antiinflamatorio y produce una deshidratación de este disco y el disco regresa a su posición normal. Por eso el paciente, cuando tiene hernia discal y se aplica el ozono, se cura, se sana en más de un 82%, dependiendo la técnica y el protocolo que el paciente pueda ocupar. Gracias, señores.
Gracias por compartir con nosotros en estos minutos. Recuerden que nosotros estamos laborando todos los días en el Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras. Doctor, si me pueden poner ahí exactamente. Gracias, señor director. Nosotros estamos en el Centro Integral doctor Contreras todos los días. Independencia 603 en Gascue, a 2 esquinas de la Máximo Gómez. Usted está en la Máximo Gómez, se va caminando a pie y la primera bomba, frente a la primera bomba, usted va a encontrar un edificio azul que nosotros estamos ahí. Independencia 603 Gascue, que pueden llamar a mi celular 809-258-4744 o pueden llamar al teléfono del centro 809-686-3902. Que el Señor me lo acompañe y que tengan muy buen día. Gracias.